Muchas gracias, Xochitl. A ver, amigos del auditorio, yo les voy a hacer una pregunta, porque normalmente los ciudadanos comunes tenemos ciertas ideas o creencias con respecto a lo que dice la ley y cómo es que esta nos ampara. Ya ve que es bastante común cuando uno llega al aeropuerto, cuando está circulando, se encuentra retenes o simple y sencillamente una autoridad policíaca lo detiene con una revisión de rutina, dicen ellos, ¿no? ¿Esto la ley lo permite? ¿No se supone que nuestra Constitución nos garantiza el libre tránsito por todo el país? Bueno, pues vamos a platicar precisamente hoy con un experto en leyes, con el abogado Oscar Díaz, sobre qué es lo que dice la ley y cómo podemos exigir nuestros derechos, si es que podemos, ¿no? ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte. Bien, estimado Javier, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. A ver, ahora sí, cuéntanos, ¿qué dice la ley y qué dice la realidad de nosotros? No, pues encantado y preocupado para retomar este tema aquí con ustedes, un tema muy interesante además, un tema de coyuntura, porque estamos justamente pasando por momentos complicados en el Estado, en la ciudad también, y con este pretexto en muchas ocasiones hay abusos policíacos, ¿no? Con el buen afán de cuidar de nuestra seguridad, de la seguridad de la ciudad, también en ocasiones se cometen excesos, ¿no? Y esto es algo que además se replica en todo el país porque hay prácticas comunes, prácticas de costumbres que se traen arraigadas desde hace mucho tiempo. Los cuerpos policíacos en su gran mayoría no están acostumbrados a cuidar protocolos, a respetar disposiciones legales, disposiciones constitucionales y actúan más por la fuerza y por intuición que por realmente un protocolo establecido. No hay prácticamente protocolos en nuestro país, en los cuerpos policíacos, para abordar a una persona, y esto hay que decirlo a manera de denuncia, porque es increíble que a estas alturas de la historia de nuestro país, del desarrollo que tenemos como país, no haya protocolos propiamente ya establecidos para que se pueda actuar de una manera idéntica y respetando los derechos de nosotros como mexicanos, tanto en un extremo allá en Quintana Roo como acá en Baja California, ¿no? O sea, no debería de ser distinto. Todas las policías deberían de actuar exactamente igual, deberían de abordarnos igual, solamente bajo ciertas condiciones y solamente por ciertos motivos o pretextos, ¿no? Mira, efectivamente, tú decías en la introducción, todos tenemos garantizada por la Constitución la posibilidad de tener un libre tránsito. Somos mexicanos y nosotros no deberíamos de andar cargando ni siquiera identificaciones para poder andar por nuestro país como nos plazca. Obviamente debemos de cargar identificaciones, o sea, es algo que nos conviene, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, por supuesto, nos ayuda por mil motivos, pero el comentario va hacia, no es un requisito tener una identificación con nosotros para poder andar por la calle circulando, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones vemos que la policía aborda a personas y lo primero que les solicita es una identificación. Vemos que en muchas ocasiones, sin un motivo específico, hay policías que detienen a alguna persona, la empiezan a cuestionar con algún pretexto como el de son revisiones de rutina, tú también lo decías, y esas revisiones de rutina no existen en nuestro país, no existe ninguna ley, algo parecido a la posibilidad de hacer una revisión de rutina. Eso no está en ningún marco legal, Javier. Sin embargo, estamos acostumbradísimos a escucharlo, ¿no? Pareciera algo muy normal, pero no debe de ser así, ¿no? Entonces, cuando un policía detiene a una persona o detiene el tránsito de un vehículo, debe ser por un motivo real, debe ser por un motivo objetivo, palpable. ¿Cómo pueden ser estos? Digo, y te lo pregunto porque la verdad ellos están acostumbrados a aducir cosas que suenan lógicas y legales, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros saber mínimo cuáles serían las causas, porque un policía, no un agente de tránsito, un agente de tránsito a lo mejor tiene más argumentos para detener la circulación de un vehículo. Que serían por cuestiones de tránsito, claro, ¿no? Lógico. Pero un policía... Mira, un policía en la calle, por ejemplo, te puede abordar por el hecho de querer intentar ver si tú tuviste que ver con alguna cuestión que están denunciando, por ejemplo, ¿no? Es decir, que haya un pretexto, una liga, un pretexto que realmente provoque que llegue contigo a hacerte una pregunta que tenga cierta coherencia o cierta lógica sobre algún motivo que tuviera que investigar. Pero no solamente por el hecho de decir que te ves sospechoso, ¿no? O sea, eso es tan ambiguo, eso es tan relativo, el hecho de verse sospechoso es algo distinto para una persona o para la otra. Entonces ahí lo que tenemos en la realidad es un acto discriminatorio, es una cuestión
que el policía aplica cuando ve a alguien tal vez sucio, tal vez merodeando por lugares que a él le parecen poco razonables que esté a cierta hora. Entonces, yo entiendo y yo aplaudo que un policía tenga iniciativa para intentar proteger a la ciudadanía de personas que parezcan no pertenecer a algún lugar, no estar en las horas adecuadas en un lugar, o parecer realmente estar saliendo después de cometer un ilícito, haciendo algo. Bueno, me queda claro que la intención de un policía puede ser buena, pero no necesariamente está justificada. Y en esa manga ancha hay muchas personas que nos vemos afectados porque también nos abordan con los mismos pretextos. ¿Quién no ha llegado a un retén, Javier, y le preguntan de dónde viene, para dónde va, a qué se dedica? Esas son cosas que no le deben de importar en absoluto a ningún cuerpo policíaco. Para empezar, las policías no son investigadoras. Estas policías municipales, estatales, federales, el ejército, no son policías ministeriales o fiscales, no son investigadores. Ellos hacen preguntas con la intención de crearse una imagen mental de quiénes somos y de esa manera discriminar si vale la pena abundar más o no con nosotros en un interrogatorio más amplio por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, con esas preguntas ellos forman una imagen de nosotros ipso facto y de repente deciden si nos permiten seguir nuestro camino o nos hacen a un lado para seguirnos interrogando. Pero esto no debería de ser. No estamos obligados a responder ese tipo de preguntas. Bueno, la ley, tienes razón. Y mira, esta charla no va encaminada a satanizar este tipo de conductas de las autoridades o de los cuerpos policíacos. Y quisiera yo ser muy puntual en esto. La verdad es que como sociedad estaríamos mucho más tranquilos si todos estos procedimientos de estos cuerpos policíacos fueran a redundar en que hay menos delincuencia, ¿no? Y yo como ciudadano, en lo personal, a título muy personal, te podría decir que estaría de acuerdo en ser muy flexible y laxo con lo que dice la Constitución y cómo me protege, en cooperar con esos procedimientos que ellos tienen, si viera que efectivamente los aplican indiscriminadamente, porque de repente veo circular automóviles con vidrios polarizados, sin placas, que pasan delante de ellos y nunca los detienen, ¿no? Claro. Entonces, aquí te pones a pensar, bueno, y entonces que sus cuates, sus amigos, o ellos mismos que circulan con automóviles sin placas, con vidrios polarizados. No, o con otro chocolate, es Claro. cierto también. Entonces, eso sí se me hace incongruente y entonces sí me parece injusto. Pero, digo, como sociedad, yo quisiera decirles que sí estaría yo dispuesto a ser muy cooperativo en que se implementaran algunos procedimientos que nos dieran efectivamente más seguridad. Se a la puede, sociedad. Javier. Es decir, nosotros no estamos obligados a responder esas preguntas, pero podemos hacerlo si queremos. Si queremos cooperar, que de hecho la gran mayoría cooperamos, o sea, no batallamos en responder eso porque entendemos por qué lo hacen, entendemos que es con un buen fin, sin que suene a comercial, no tiene nada que ver con el próximo fin de semana. Es con una buena finalidad. Y nos sumamos a eso, entendemos, pero en muchas ocasiones hay abusos, Javier. En muchas ocasiones los policías van más allá, en muchas ocasiones entran a tocar temas que no deben, en muchas ocasiones abordan con cierta violencia verbal a las personas que están entrevistando. Claro. Y en ocasiones incluso regañan como papás, ¿no? Con algún pretexto. Entonces, eso no debe de ser. Hay límites que deben de tenerse claros y que deben de también ser respetados por los cuerpos policíacos. Entonces, ¿por qué nos puede detener un policía, por ejemplo, en la calle? Detener solamente por flagrancia, Javier, solamente que estemos cometiendo un ilícito y que un policía lo vea, lo observe, o que estemos inmediatamente después de haber cometido un ilícito en la huida, todavía se considera parte de la flagrancia. Ahí nos pueden detener. Ahora, ¿por qué nos puede abordar un policía sin que sea una detención propiamente? Pero ¿por qué nos puede abordar? A ver, perdón, déjame hacer un paréntesis rápido. Por ejemplo, si vas circulando por la calle y una patrulla de la policía te hace el alto, ¿sí? eso es detenerte. Eso es detener tu marcha, ¿no? Okay. Pero no es